La gracia y la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Estamos pasando este hermoso sábado donde se está presentando el plan misionero para este trienio, y en este momento vamos a reflexionar en la palabra del Señor con el título Una urgente invitación. El Señor en su palabra en el libro de Isaías dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Toda la iglesia debe responder: heme aquí, envíame a mí. Vamos a ver en qué consiste esa urgente invitación que el cielo está dando a la humanidad, a la iglesia, para que la iglesia anuncie la segunda venida de Cristo. Encontramos que esta invitación es un llamado a brillar. Según la palabra del Señor dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Asimismo nos dice: no pongáis vuestra luz debajo de un almud. También la palabra del Señor en Corintios nos dice que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Y por último nos dice allí que la benevolencia activa es un principio vital del cristianismo. La carencia de él entorpece la obra de Dios. Encontramos aquí entonces, queridos hermanos, que el llamado es a brillar, a dejar brillar esa luz que el cielo reflejó un día sobre nosotros. No debemos esconder esa luz y ponerlo debajo de un almud. Recordemos que nosotros no nos pertenecemos, somos siervos de Dios y debemos cumplir entonces la misión que Él nos ha encomendado. Hemos sido comprados por precio, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay un hermoso principio que nos menciona allí, que es la benevolencia activa. ¿En qué consiste la benevolencia activa? En que la luz que una vez brilló sobre nosotros lo podamos compartir con los demás. Y cuando cumplamos esto, entonces estaremos cumpliendo el llamado que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Asimismo, encontramos que hay muchas iglesias hoy en día que dicen ser el pueblo de Dios. Nosotros también decimos ser el pueblo de Dios. Pero hay una pregunta interesante: ¿cómo se mide el carácter de una iglesia? ¿Cómo sabemos que una iglesia está con Dios? ¿Cómo sabemos que una iglesia es activa? Dice allí Obreros Evangélicos, la página 210. El verdadero carácter de la iglesia se mide no por la elevada profesión que haga, ni por los nombres inscritos en sus registros, sino por lo que hace en realidad por el maestro, por el número de obreros perseverantes y fieles con que cuenta. El esfuerzo personal y abnegado logrará más para la causa de Cristo que lo que puede hacerse por medio de sermones o credos. Entonces, encontramos que el carácter de una iglesia se mide por lo que la iglesia está haciendo por su maestro, por cuántos obreros están comprometidos activamente trabajando para rescatar almas del enemigo y traerlos al pie de la cruz. Así que usted puede decir que su iglesia es la mejor, que está en la iglesia verdadera, pero si usted no está trabajando por la causa del maestro, entonces esa iglesia no es una iglesia activa, no es una iglesia que esté haciendo la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude a que no solamente podamos sermonear, como dice aquí la Escritura, sino que llevemos a la práctica la misión de evangelizar. Una pregunta muy interesante que siempre hemos hablado al respecto: ¿en dónde empieza la obra? Según el discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en el Sermón del Monte, Él en las bienaventuranzas nos habla de un evangelio práctico. El evangelio práctico que debemos llevar al mundo debe empezar primero en el hogar. La Escritura dice: no necesitamos tanto hombres eminentes, sino buenos, veraces y humildes. Dios pide que trabajen en su causa personas de todas clases y de todos los oficios. Si la obra de reforma comenzara y progresara en cada familia, habría una iglesia viva y próspera, y así se obtendrían grandes resultados de la labor misionera. Escuchábamos en la mañana a nuestro director de obra misionera que hacía un llamado a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y aún a los adultos. Toda la familia debe estar comprometida en la obra de evangelizar. Y dice que no importa
las clases sociales y no importa el oficio en el cual usted esté ocupado. Lo importante es que usted haga algo por el Maestro. Donde quiera que el Señor le ha puesto, usted puede dejar brillar la luz del Evangelio. Así que en eso consiste esa urgente invitación que debemos hacerlo nuestra. El Señor nos llama de una manera general a la iglesia, pero también nos llama de una manera individual a poder ser sus representantes, ser sus embajadores en este mundo. Nos dice más la palabra del Señor: hay hombres que nunca han dado un discurso en su vida y que sin embargo deberían estar trabajando para salvar almas. No se requieren ni grandes talentos ni una elevada posición, pero existe una urgente necesidad de hombres y mujeres que conozcan a Jesús. Usted puede decir: yo no fui a una universidad, no fui a un centro teológico, no me preparé en la escuela misionera, no recibí muchos seminarios de cómo evangelizar, pero si usted conoce de Jesús y ha tenido un encuentro personal con Él, ha sentido en su vida y ha visto el efecto del Evangelio, tiene lo suficiente para poder hablar de Jesús. Si usted tiene una experiencia con Jesús, puede ser un misionero, al igual que la mujer samaritana. No pasó muchas semanas, ni meses, ni años de capacitación, pero simplemente ella fue a los suyos, fue a los samaritanos y le dijo: hay un hombre que conoce toda mi vida, vengan y vean si puede ser él el Mesías. Y la gente vino y creyó y le dijeron: ahora no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos nos hemos convencido que él es el Mesías. Esta mujer, sin tener mucho tiempo de capacitación, tuvo una experiencia, un encuentro personal con Jesús, y eso contó a los demás. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quiere que compartamos esa experiencia que un día tuvimos con el Señor Jesús. Así que, querido hermano, no te desanimes si es que quizás no conoces mucho de teología, pero sí puedes contar la experiencia que Jesús ha hecho en tu vida. El Señor necesita en este tiempo hombres humildes y respetuosos. No es cualquier empresa la empresa del Señor. El Señor Jesús dijo que los hombres, los gobernantes y los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, ¿verdad? Pero dijo: no sea así entre vosotros, sino que el mayor debe ser como el menor. En el trabajo por el maestro también se requiere humildad. El Señor dice que humilla a los soberbios, ¿verdad? Los que se enaltecen serán humillados, pero el que se humilla será enaltecido. Necesitamos humildad en estos días para que el Señor nos pueda usar como sus instrumentos. La palabra del Señor dice que los hombres inquietos que hablan mucho, que son dictatoriales, no se necesitan en la obra. Muchos jóvenes que tienen solo poca experiencia se colocan a sí mismos en las primeras filas. No manifiestan ninguna reverencia por la edad o por la posición y se ofenden si se los aconseja o se los reprueba. De las personas que se creen muy importantes, tenemos ya más de lo que se necesitan. Dios está llamando a jóvenes modestos, silenciosos, de mente sobria y hombres de edad madura, bien equilibrados en sus principios, que traten con respeto a las canas. El Señor quiere entonces esa clase de hombres respetuosos y humildes, ¿verdad? En la obra del Señor tenemos que trabajar en orden, tenemos que trabajar en organización. El Señor quiere un trabajo sistemático y muchas veces nos gusta trabajar de una manera independiente, nos gusta trabajar a nuestro estilo y muchas veces no nos gusta trabajar en equipo, pero el Señor quiere que le demos a cada uno su lugar, que respetemos a los demás, que respetemos las canas, como dice aquí, que seamos humildes, que el Señor nos ayude a hacer esa clase de instrumentos. Hay una pregunta muy interesante. Dice: ¿a quién le compete esta labor de evangelizar? Y es interesante cuando vamos a la palabra del Señor para encontrar la respuesta. Todo aquel que conoce de Jesús está llamado a poder compartir el evangelio. Dice el Espíritu Profecía: no son solamente los que trabajan por medio de la palabra y la doctrina los responsables por las almas. Todo hombre y mujer que tiene un conocimiento de la verdad
debe ser un colaborador con Cristo. Yo te pregunto, hermano, ¿algún rayo de luz ha brillado sobre tu mente? ¿Conoces algo de la palabra del Señor? ¿Quién de los que está en la iglesia no conoce algo del Señor? No hay excusa, todos conocemos, y por lo tanto el llamado es general y la responsabilidad es general. Un día el Señor te pedirá cuenta por la luz que brilló sobre ti. Así que todos aquellos que conocemos mucho o poco de nuestro Señor Jesús tenemos el deber de dejar brillar esa luz. Dice otro párrafo: la responsabilidad no descansa solamente en el ministerio. Los miembros laicos de la iglesia deben compartir las cargas de salvar almas. El Señor invita ahora a los que tienen el conocimiento de la verdad para este tiempo a levantarse de su letargo y a ser verdaderos misioneros en su servicio. El tiempo es corto y debe hacerse la obra del Señor sin más demora. Entonces, la labor de poder compartir el evangelio no descansa únicamente sobre el ministerio oficial, sobre los pastores, sobre los obreros o sobre el director de obra misionera, ya sea de la conferencia general, de la unión, de la asociación o de la iglesia. No. La responsabilidad es sobre cada uno de nosotros. En el día de ajuste de cuentas final, el Señor no nos preguntará por cuánto hizo la iglesia de manera general, sino individualmente el Señor nos pedirá cuenta de la luz que brilló sobre nosotros. Sin embargo, queridos hermanos, hoy en día existe una cruel indiferencia entre el pueblo del Señor. Muchas veces lanzamos la pelota de un lado para otro y no queremos asumir nuestra responsabilidad. Y a veces decimos, pues la iglesia no avanza, la iglesia no crece, y pensamos que en otros cae la responsabilidad y que otros tienen la culpa de que la obra misionera no crezca. Pero tenemos que comprender que si algo no funciona, yo y tú tenemos algo de complicidad allí, tenemos algo de culpa. Todos somos responsables delante de Dios. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 358 nos dice: me alarma la indiferencia de nuestras iglesias. Como meros, no han venido en ayuda del Señor. Los laicos han estado reposando, se han cruzado de brazos, pensando que la responsabilidad pesa sobre los ministros. Todos sabemos la historia del pueblo de Meroz, que cuando el pueblo de Israel tenía una terrible emergencia, necesitaba la ayuda de estos pobladores de Meroz, pero ellos, pudiendo ir en rescate del pueblo de Dios, no fueron. Y sin embargo, el Señor lanzó una tremenda condenación para este pueblo de Meroz, porque pudiendo auxiliar al pueblo de Israel, no fue en su auxilio. Ese pueblo de Meroz representa a aquellos que hoy en día, teniendo dones, teniendo tiempo, teniendo recursos, no colaboran con la causa de Dios, no dan de su tiempo, no dan de sus recursos, no dan de sus talentos, de sus dones, para poder auxiliar la predicación del evangelio. ¿Cuánta gente perece por falta del conocimiento de la verdad? Y nosotros como iglesia estamos cruzados de brazos como Meroz, no estamos yendo en auxilio de esas almas que están pereciendo en el error. El Señor tenga misericordia de su iglesia. Pero el Señor necesita en este tiempo gente como Caleb, gente que cuando la mayoría se puso de parte del error, Caleb se puso de parte de la verdad. Esa clase de instrumento necesita el Señor en este tiempo. La palabra del Señor nos dice que la voz propensa a decir: esperad, no permitáis que os impongan cargas, es la voz de los espías acobardados. Muchas veces la iglesia dice: no, eso déjalo que lo haga otro. Esa voz no es la de un enviado de Dios, sino dice de los espías acobardados, de aquellos que dijeron: nosotros seremos como langostas ante los de Jericó, más ellos nos van a vencer, son gigantes, nosotros somos muy pequeños. Y acobardaron al pueblo de Dios. Hoy en día hay muchos espías cobardes que en lugar de dar ánimo, muchas veces son un estorbo para que la causa de Dios no crezca. Que el Señor nos ayude a no escuchar esas voces. Ahora necesitamos
hombres de la talla de Caleb, que den un informe vigoroso en favor de la acción inmediata. Cuando el pueblo egoísta, amante de la comodidad y asustado por grandes gigantes y murallas impenetrables, clama por retirarse, que se oiga entonces la voz de los que son como Caleb, aunque los cobardes estén de pie con piedras en las manos. No era fácil para Caleb y Josué en ese momento de angustia permanecer de parte de la verdad, porque los israelitas tomaron piedras para apedrearlos porque el informe era muy desalentador. Pero Caleb dijo: nosotros estamos con Jehová, más podremos nosotros que ellos. Ellos van a caer delante de nosotros, hay que creerle a Dios. Hoy en día hay espías que dicen: no, ese campo es muy duro, ya se ha intentado muchas veces, el plan no funciona. Pero nosotros, al igual que Caleb, al igual que Josué, en este momento de guerra espiritual, debemos ser positivos, debemos decir que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor nos dé el espíritu de Caleb, el Señor nos dé el espíritu de Josué para mantenernos de parte de la verdad, bajo la bandera ensangrentada del príncipe Manuel. Una estrategia muy importante que el Señor manda que en estos días se haga es que se vive el evangelio en el hogar, en las familias, y que luego esas familias puedan ir a otros lugares y a evangelizar. Muchas veces pensamos qué bonito sería que si todos los hermanos viviríamos en comunidad, todos juntos, ¿verdad? No separarnos y tener quizás las mismas costumbres y quizás guardar todos el sábado. Pero no es esa la voluntad de Dios. Dios quiere que nos dispersemos para llevar la luz del evangelio a donde vayamos. Dice el Espíritu Profecía: los miembros laicos de nuestras iglesias pueden realizar una obra que hasta ahora apenas ha sido iniciada por ellos. Nadie debe trasladarse a lugares nuevos simplemente para obtener ventajas mundanales, sino que donde hay oportunidades para ganarse la vida, deben entrar familias bien arraigadas en la verdad, 1 o 2 familias por lugar, para trabajar como misioneros. Quizás estamos hablando en esta tarde a hermanos que por motivo de trabajo tienen que ir a vivir a un lugar donde no hay iglesia, y a veces no hay iglesia y vienen a pasar el sábado viajando 2-3 horas hasta donde hay templo. Pero no, hermano, el Señor te ha llevado allí para que alumbres. Si has sido llevado por cuestión de trabajo a algún lugar con tu familia, sé una luz allí, evangeliza allí donde estés. Eso es una estrategia muy interesante, porque dice, son familias bien arraigadas, conocen bien de la verdad, conocen bien el camino del Señor, y entonces pueden ser instrumentos allí de bendición. Me llamó la atención. Hay una iglesia que hoy en día se ha hecho conocida, la iglesia de la diosa madre, que creen que hay una diosa mujer. Ellos son coreanos y llevan sus chifas en diferentes lugares, y hay una pareja de esposos jóvenes que trabajan vendiendo el chifa, pero en ese mismo local que ellos alquilan como restaurante, en ese mismo lugar, ellos hacen una sala de culto. Es interesante que ellos abren un centro comercial, un restaurante o lo que sea, alquilan un local, y ese mismo local les sirve para evangelizar, y así forman sus iglesias. Que el Señor nos ayude a que nosotros, con la Reforma Pro Salud, con los restaurantes vegetarianos, con diferentes estrategias, también podamos evangelizar. Algo podemos hacer por el Señor. Cuando uno quiere hacer algo por el Señor, pues el Señor producirá en nosotros el querer como el hacer, abrirá puertas y podremos llevar el evangelio al mundo. Hay una pregunta aquí que nos dice: ¿qué sucederá cuando la iglesia se levante y pueda cumplir su misión y pueda responder a esa urgente invitación que el cielo está dando? Dice la Escritura: si los miembros laicos de la iglesia se despiertan para hacer la obra que pueden hacer, emprenden la guerra a su propio costo, veremos a muchos abandonar las filas de Satanás para colocarse bajo el estandarte de Cristo. Veremos, por cierto, la salvación de Dios. Se producirán reavivamientos admirables, se convertirán pecadores y muchas almas serán añadidas a la iglesia. El Espíritu que descendió sobre los discípulos el día de Pentecostés descenderá sobre nosotros.
¿Queremos que ese día llegue, queridos hermanos? Yo creo que todos queremos que ese día llegue, que el Espíritu Santo, la lluvia tardía, descienda sobre su iglesia. ¿Cuántos quisiéramos que esa experiencia maravillosa de Pentecostés, donde en un día se bautizaban 3,000 almas, en otro día 5,000, se repita hoy en día? Yo creo que todos quisiéramos que se repita, pero no se repetirá sin tu ayuda, sin tu intervención. El Señor te necesita. Esta obra indispensable no puede realizarse sin tu ayuda. Por eso es que te estamos haciendo esta cordial invitación para que tú también te comprometas, para que también te unas, para que tú también digas, yo también voy. Dice la Escritura que comenzaba a verse con claridad que esta obra nunca se terminará a menos que los laicos se unieran vigorosamente con el ministerio en la tarea de proclamar el mensaje al mundo. Qué interesante. Esta obra dice que jamás se va a realizar si es que la iglesia no se une al ministerio para llevar a cabo esta obra. Y todos queremos que Cristo venga y que se termine el dolor y que se termine la guerra, que se termine las enfermedades. Pero si es que nosotros no apresuramos la venida del Señor, si no trabajamos en unidad, dice que esta obra jamás se va a realizar. Asimismo dice, la obra de Dios en esta tierra nunca puede ser terminada hasta que los hombres y mujeres que constituyen la feligresía de nuestra iglesia se alisten para trabajar y unan sus esfuerzos con los de los ministros y oficiales de la iglesia. Eso es el llamado de Dios para nosotros, que si queremos ver realizada esa labor, tenemos que unirnos, la iglesia con el ministerio con la iglesia. Cuando el Señor Jesús venga en su trono de gloria, Él dirá, venid benditos de mi Padre, y estarán cerca del trono aquellos que, cual Pablo, fueron tizones arrebatados del incendio, pero luego fueron celosos en la predicación del evangelio y tendrán esa corona cuajada de estrellas. La pregunta es, ¿estarás tú en aquel grupo? ¿Estaré yo en aquel grupo? La Escritura nos dice, pertenecemos al número que se reunirá alrededor del gran trono blanco cantando el himno de los redimidos. En medio de esa multitud no habrá ninguno que sea frío o formal. Muchas veces somos fríos y viendo perecer a las almas, escuchando el llamado de Dios para ir y predicar el evangelio, no hacemos caso a esa invitación, no respondemos a ese llamado. Que el Señor nos ayude a dejar la frialdad, a dejar el formalismo, a unirnos y de esa manera en el trono blanco estemos en ese número bendito. Queridos hermanos, vamos a hacer unas preguntas en esta hora, un llamado a nuestra conciencia. La generosa invitación y la urgente invitación en este tiempo es a que podamos hacer algo por el Maestro. Donde quiera que tú estés, donde quiera que el Señor te haya puesto, con los dones que tú tengas, el Señor te invita a hacer algo por Él. Hay unas preguntas interesantes que quiero meditar contigo en este momento. ¿Quiénes quieren ser obreros fervientes que trabajen para ganar almas en nuestras escuelas sabáticas? Espero que allí en tu lugar puedas responder, heme aquí. ¿Quiénes tomarán a los jóvenes uno a uno y orarán y hablarán con ellos, haciéndoles súplicas personales y rogándoles que entreguen su corazón a Jesús para que sean como sabor grato a Cristo? ¿Quiénes aceptarán estas graves responsabilidades y velarán por las almas como quienes han de dar cuenta? ¿Somos los representantes de Cristo en la tierra? ¿Cómo cumplimos nuestra misión? Son preguntas inspiradas que deben tocar nuestro corazón y deben generar en nosotros una decisión de ponernos en las manos de Dios para que Él nos use. Pero si en este momento tú dices, pero no siento ese deseo, pues pídele al Señor que te dé ese deseo que tuvo Jesús de salvar a las almas, ese deseo que dejó su trono, su gloria y vino hasta esta tierra para poder redimirnos. Por eso el apóstol Pablo dijo, haya también en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a despojarnos muchas veces quizás de nuestra zona de confort y poder cumplir la misión. Que el Señor te ayude a responder a esta urgente invitación. Es mi deseo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.